El día que debía marcar el final de una etapa casi termina siendo el último de mi vida. Me gradué con un título en Gestión Ambiental y Ciencias del Territorio, después de 4 años que me exprimieron hasta el cansancio. Amaneceres tomando muestras en zonas industriales, noches enteras procesando datos, profesores que parecían creer que el sueño era una debilidad moral. Aún así, ese logro no significaba gran cosa dentro de mi familia. O al menos nunca lo había significado, hasta esa noche. Mis padres alquilaron toda la terraza acristalada del Hotel Meridian, en el centro de la ciudad. Desde allí se veían las luces extendiéndose como un océano eléctrico. Había música en vivo, un cuarteto elegante de cuerdas, mesas cubiertas con manteles blancos impecables y arreglos florales que seguramente costaban más que mi viejo coche universitario. Desde fuera, parecía una celebración perfecta. Desde dentro, algo estaba terriblemente mal. 2 semanas antes, esas mismas personas me habían dicho que mi carrera era inútil, que había desperdiciado mi inteligencia, que jamás aportaría prestigio al apellido familiar. Mi madre había pronunciado la palabra fracaso con una calma quirúrgica. Mi padre ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Y ahora, de pronto, estaban brindando por mí. Mientras los invitados se acercaban a felicitarme, socios de negocios, abogados, ejecutivos con sonrisas ensayadas, yo sentía una presión constante en el pecho. No era nerviosismo, era intuición. Esa sensación primitiva que te dice que algo no encaja aunque no puedas señalarlo con palabras. Fue entonces cuando ocurrió. Un camarero se acercó con una bandeja de copas altas, llenas de un líquido claro y burbujeante. Cuando dejó una frente a mí, vi el reflejo de las luces en el cristal, y justo después, la mano de mi madre. El movimiento fue rápido, casi invisible. Un gesto elegante, ensayado. Su anillo captó la luz mientras sus dedos se inclinaban apenas sobre mi copa. Vi caer algo. Un polvo fino, blanco, que se disolvió antes de tocar el fondo. No grité. No me moví. Ni siquiera parpadeé. Durante una fracción de segundo, el mundo se quedó en silencio. Todo encajó con una claridad brutal. Las llamadas amables de los últimos días. El cambio repentino de actitud. La fiesta exagerada. La urgencia por brindar. No estaban celebrándome. Estaban despidiéndose. Tomé la copa con una sonrisa tranquila, exactamente la que esperaban ver. Sentí el vidrio frío contra la palma de mi mano. El corazón me golpeaba con fuerza, pero mi rostro no lo delataba. A mi lado estaba Álvaro, mi hermano menor. El favorito. El orgullo de la familia. El heredero designado. Reía, relajado, disfrutando de la atención como siempre. Me giré hacia él y hablé con voz firme, casi afectuosa. Hoy te lo mereces más que yo, dije. Siempre has sido el ejemplo de esta familia. Algunos invitados asintieron con aprobación. Mi madre tensó apenas la mandíbula. Mi padre sostuvo su sonrisa. Álvaro no dudó ni un segundo. Tomó la copa de mi mano, la levantó en un gesto triunfal, y bebió hasta la última gota. En ese instante supe 2 cosas con absoluta certeza. Que mis padres habían intentado matarme, y que nada volvería a ser igual. Para entender por qué mis padres fueron capaces de deslizar veneno en la copa de su propio hijo, hay que retroceder muchos años. Mucho antes de esa terraza iluminada y de las sonrisas falsas. Hay que entender cómo funcionaba mi familia desde dentro. Mi padre, Héctor Rivas, no era solo un hombre con poder. Era el tipo de hombre que lo medía todo en términos de utilidad. Dirigía Rivas Biotech, una farmacéutica que se había expandido de forma agresiva en la última década. Su rostro aparecía en revistas económicas, hablaba de ética empresarial en conferencias y financiaba galas benéficas con una mano mientras con la otra firmaba decisiones que nunca resistirían una auditoría real. En casa, no era distinto. Para él, las personas también eran activos. Mi madre, Marina Salcedo, venía de una familia de apellido largo y dinero antiguo. Creció aprendiendo que la imagen lo era todo. Cada gesto estaba calculado, cada palabra medida. Podía sonreír mientras destruía a alguien con una frase perfectamente colocada. Nunca levantó la voz. No lo necesitaba. Y luego estaba Álvaro. Desde que nació, fue evidente que él era el correcto. El hijo adecuado. El que encajaba en la narrativa familiar. Inteligente, carismático, competitivo. Todo lo que yo no parecía ser. Yo era el mayor, pero eso nunca importó. Desde pequeño entendí que en nuestra casa el amor no se distribuía por edad, sino por conveniencia. Recuerdo una tarde en secundaria.
Había ganado una competencia regional de atletismo. Volví a casa con la medalla colgando del cuello, el corazón acelerado, convencido de que esta vez sería distinto. Al entrar, encontré el salón decorado con globos y una mesa llena de bocadillos. No era para mí. Celebraban que Álvaro había sido seleccionado para tocar el piano en un evento municipal. Mi padre me miró de reojo cuando levanté la medalla. Bien, dijo, pero correr no es una carrera de verdad. Mi madre ni siquiera me miró. Ajustaba la corbata de Álvaro frente al espejo. Ahí aprendí la primera regla. Mis logros eran ruido de fondo. Con los años, la diferencia se hizo más evidente. Álvaro acumulaba trofeos, menciones, fotos enmarcadas. Las paredes de la casa eran un museo dedicado a él. Yo también sacaba buenas notas. Gané premios científicos. Me aceptaron en varias universidades. Todo terminaba guardado en cajones, fuera de la vista. La única vez que mi madre asistió a algo mío fue cuando gané una feria estatal de ciencias. Mi proyecto trataba sobre la presencia de residuos farmacéuticos en fuentes de agua cercanas a zonas industriales. Cuando me entregaron el premio y posamos para las fotos, se inclinó hacia mí y susurró: «Arréglate el cuello. Pareces fuera de lugar». Ese comentario borró cualquier orgullo que pudiera sentir. Mis padres nunca me preguntaron qué quería hacer. Ya lo habían decidido. Yo estudiaría algo relacionado con la empresa. Yo apoyaría a Álvaro. Yo sería útil, o prescindible. Cuando les dije que quería estudiar ciencias ambientales, mi padre se rió. Dijo que eso era para activistas ingenuos, que no servía para nada. Amenazó con cortarme todo apoyo económico. Y lo hizo. Sobreviví gracias a becas, trabajos de medio tiempo y préstamos estudiantiles. Cada semestre fue una batalla. Mientras Álvaro tenía todo garantizado, yo aprendía a no depender de nadie. Durante mucho tiempo creí que ese era mi lugar, el hijo sobrante. El error de diseño. La sombra necesaria para que el brillo de mi hermano pareciera más intenso. Lo que ellos no sabían era que alguien sí me había visto. Mi abuela Isabel Rivas fue la única persona en esa casa que jamás me miró como si yo fuera una equivocación. Paradójicamente, era la madre de mi padre. Y también, aunque nadie lo mencionaba en voz alta, la verdadera arquitecta del imperio que llevaba nuestro apellido. Antes de que Rivas Bahío UTEC fuera un nombre respetado, antes de las conferencias y los trajes caros, mi abuela había sido una química brillante. En su época, una de las pocas mujeres liderando investigaciones en farmacología experimental en el estado. Sus primeros trabajos sentaron las bases de los compuestos que luego la empresa explotaría durante décadas. Pero si revisabas cualquier folleto corporativo, cualquier línea de tiempo oficial, su nombre no existía. La habían borrado. Cuando yo tenía 15 años, me llevó al sótano de su antigua casa. Era un lugar frío, con olor a papel viejo y metal. Abrió un baúl de madera gastada que llevaba años sin tocarse. Dentro había cuadernos, cientos de hojas escritas a mano, fórmulas, anotaciones, fechas. «Esto es lo que construyó todo», me dijo, pasando los dedos por el papel con una mezcla de orgullo y tristeza. Pero decidieron que yo no debía figurar. Me explicó que, cuando la empresa empezó a crecer, los inversionistas no querían una mujer como rostro científico. Tomaron sus descubrimientos, firmaron patentes sin su nombre y la empujaron fuera con una compensación silenciosa. «¿Te arrepientes?», le pregunté. Sonrió. No con dulzura, sino con fuego. No de la ciencia. Me arrepiento de haber permitido que otros decidieran cuánto valía. Mi abuela veía algo en mí que nadie más veía. Me preguntaba por mis estudios. Escuchaba mis ideas. Nunca se burló de mi interés por el medio ambiente. Al contrario, me decía que entender el daño era el primer paso para evitarlo. Fue ella quien me enseñó que la inteligencia cinética no era progreso, era peligro. Lo que no supe hasta mucho después fue que, mientras mis padres planificaban mi vida como si fuera una pieza secundaria, ella estaba planificando mi libertad. Creó un fideicomiso a mi nombre cuando yo aún era menor. 8 millones. Administrado por terceros, fuera del alcance de mi padre. Las condiciones eran simples. El dinero se liberaría si me graduaba de la universidad o al cumplir 25 años. Lo que ocurriera primero. No era solo dinero. Era una salida de emergencia. Poco antes de morir, me llamó a su habitación. Estaba débil, pero sus ojos seguían firmes. Me tomó la mano con una fuerza que no esperaba. «Prométeme algo», me dijo. «Nunca dejes que esta familia te compre. Ni con miedo, ni con dinero, ni con culpa.
Asentí sin entender del todo. Meses después, ella ya no estaba. Mis padres no supieron nada del fideicomiso hasta casi el final de mi carrera. El abogado familiar lo mencionó por error en una reunión financiera. Recuerdo perfectamente el cambio en sus rostros. La sorpresa. Luego el cálculo. Desde ese día, algo se rompió definitivamente. Ya no me miraban con desprecio. Me miraban como a un riesgo. Y eso, combinado con lo que estaba a punto de descubrir sobre la empresa, me convirtió en alguien que necesitaban silenciar. Mi último semestre en la universidad debía ser tranquilo. Solo cerrar materias, entregar el proyecto final y pensar qué haría después. Pero terminé metiéndome en algo que cambiaría mi vida para siempre. Me uní a un programa de investigación de campo centrado en el análisis de cuerpos de agua cercanos a zonas industriales. El área de estudio era el río San Marcos, una arteria natural que atravesaba varias regiones fabriles antes de alimentar comunidades rurales aguas abajo. Desde hacía años existían rumores de contaminación, pero nunca pruebas concluyentes. Elegí ese proyecto por intuición. Algo en mí insistía en que allí había una verdad enterrada. Al principio, el trabajo era técnico y metódico. Recolectábamos muestras de agua y sedimentos, medíamos oxígeno disuelto, pH, concentraciones de metales pesados. Nada fuera de lo normal, hasta que empezaron a aparecer los números. Los niveles de plomo y mercurio superaban con creces los límites permitidos. No por márgenes pequeños, sino de forma alarmante. Cuando repetimos las pruebas, los resultados fueron consistentes. No era un error. Luego vino lo peor. Empezamos a detectar residuos de compuestos farmacéuticos. Moléculas sintéticas que no deberían estar allí. Sustancias que yo reconocía por haber leído artículos científicos del sector privado. Esos compuestos solo aparecen cuando hay vertidos de aguas industriales sin tratar. Le llevé los datos a mi profesor supervisor. Los observó en silencio durante varios minutos. Lo sospechábamos, dijo al fin. Pero esto es sólido. Fue entonces cuando una idea me atravesó como un rayo. ¿Y si el origen no era una empresa cualquiera? Empecé a comparar muestras tomadas en distintos tramos del río. La concentración aumentaba conforme nos acercábamos a un complejo industrial específico. Un día, al seguir el curso del agua, vi el cartel metálico oxidado junto a la carretera. Planta Norte, Rivas Biotech. Sentí un vacío en el estómago. Revisé los informes públicos de la planta. Todo era demasiado perfecto. Niveles impecables. Cero irregularidades. Yo ya había hecho prácticas suficientes como para saber que ningún sistema industrial funciona así. Algo estaba siendo ocultado. Tomé fotos. Guardé registros. Anoté fechas y coordenadas. En una muestra tomada justo fuera de las instalaciones detecté un compuesto experimental que aún no figuraba en listas estándar de análisis. Lo reconocí de inmediato. Había leído documentos internos sobre el años atrás. No había forma de que estuviera allí por accidente. Esa noche no dormí. Caminé de un lado a otro de mi departamento, dividido entre dos realidades imposibles de reconciliar. Si hacía público aquello, destruiría a mi familia. Si callaba, me convertía en cómplice. Recordé la voz de mi abuela: la ciencia no es gloria, es responsabilidad. Decidí enfrentar a mis padres. Durante una cena aparentemente normal, coloqué los informes impresos sobre la mesa. Mis manos temblaban, pero mi voz no. Sé lo que está pasando en la planta norte, dije. Tengo pruebas. Si no detienen los vertidos ilegales, lo haré público. El silencio fue absoluto. Mi padre levantó la mirada lentamente. Sus ojos ya no eran los de un padre, sino los de un ejecutivo acorralado. No entiendes en qué te estás metiendo, respondió. Hay cosas más grandes que tú. El silencio no es familia, contesté. Es complicidad. Desde ese momento supe que había cruzado un punto sin retorno. Después de aquella cena, la atmósfera en casa cambió de forma casi imperceptible, pero total. Ya no había reproches abiertos. No hubo gritos ni amenazas directas. En su lugar apareció algo mucho más inquietante: amabilidad. Mi madre empezó a llamarme para preguntar cómo estaba. Mi padre comentaba mis avances académicos como si siempre le hubieran importado. Era una cortesía tan forzada que me erizaba la piel. Al mismo tiempo, yo me movía con cuidado. Hice copias de todos mis datos: los informes del río, las fotografías, los registros de laboratorio. Guardé una en la universidad, otra en una unidad cifrada y una más con mi profesor. Si algo me pasaba, la información no desaparecería conmigo. Una noche,
Regresé antes de lo habitual al apartamento familiar. La casa estaba en silencio. Al pasar frente al despacho de mi padre, escuché voces. Me detuve sin hacer ruido. ¿Estás seguro de que no hay otra forma?, dijo mi madre, con un hilo de nervios en la voz. Ya tiene demasiado, respondió él. Pruebas, independencia económica. Si habla, lo perdemos todo. Sentí que el corazón se me detenía. Pero es nuestro hijo. Es una amenaza, la interrumpió. La agencia reguladora ya está investigando. Solo necesitamos tiempo. Hubo una pausa. Luego, la frase que me heló la sangre. Será solo para enfermarlo unos días. Nada que no se pueda controlar. Si ocurre algo peor antes de que se libere el fideicomiso, el dinero vuelve a nosotros. Me alejé despacio, conteniendo la respiración. No lloré. No grité. Algo dentro de mí se cerró como una compuerta. Esa noche entendí que ya no estaba discutiendo con padres, sino con personas dispuestas a sacrificarme por poder. Lo más devastador fue comprender que Álvaro no sabía nada. Seguía hablándome de sus planes, de su futuro en la empresa, completamente ajeno. Y en medio de todo ese horror, decidí algo más. Pasara lo que pasara, no permitiría que él fuera otra víctima. Por eso, cuando llegó la noche de la graduación, yo ya estaba preparado. La noche de la graduación llegó envuelta en luces cálidas y sonrisas falsas. Al salir del ascensor de cristal hacia la terraza del Hotel Meridian, el aire nocturno me golpeó con una mezcla de perfume caro, alcohol y tensión. Todo brillaba demasiado. Las columnas iluminadas, las mesas perfectamente alineadas, los músicos afinando instrumentos como si aquello fuera una postal cuidadosamente ensayada. Para cualquiera, era una celebración. Para mí, era un escenario de ejecución. Reconocí a casi todos los invitados, socios estratégicos, abogados de la empresa, directivos de otras farmacéuticas, incluso un par de periodistas locales. Personas acostumbradas a aplaudir sin hacer preguntas. Entre ellos, mis amigos parecían piezas fuera de lugar, pero su presencia me dio algo de anclaje a la realidad. Mis padres no me quitaron los ojos de encima ni un segundo. No era una vigilancia nerviosa. Era cálculo, como si midieran cada paso, esperando el momento preciso. Mi madre se movía entre los grupos con una elegancia impecable. Mi padre conversaba, reía, estrechaba manos. Nadie habría sospechado nada. Álvaro apareció a mi lado, relajado, con la copa en la mano. No dejan de preguntarme qué vas a hacer después, dijo riendo. Parece que a todos les preocupa más tu futuro que el mío. No supe qué responder. Cuando me preguntó si era feliz, sentí un nudo en la garganta. Poco después, mi padre anunció el brindis. Insistió en servir personalmente. Cuando llenó mi copa y la dejó frente a mí, vi a mi madre inclinarse como si acomodara la servilleta. Y entonces lo vi de nuevo, el gesto rápido, preciso, el polvo disolviéndose. Todo mi cuerpo entró en alerta, pero mi rostro permaneció sereno. Le pedí a mi amigo Lucas que grabara discretamente. Él entendió al instante. Cuando mi padre levantó su copa y dijo mi nombre, yo hice algo que nadie esperaba. Me giré hacia Álvaro. Este momento también es tuyo, dije. Siempre fuiste el orgullo de la familia. Le tendí la copa. Los aplausos estallaron. Las sonrisas se congelaron en los rostros de mis padres. Mi madre extendió la mano, tarde. Álvaro bebió. Y el destino cambió de dueño. Durante los primeros minutos después del brindis, nada ocurrió. Álvaro seguía riendo, recibiendo felicitaciones, contando anécdotas sobre sus prácticas de verano. Si no hubiera sabido lo que había en su organismo, habría pensado que todo había sido una paranoia mía. Mis padres, en cambio, no se relajaron ni un segundo. Sus sonrisas eran rígidas, tensas, como máscaras a punto de resquebrajarse. Yo observaba cada gesto, cada respiración. 10 minutos después, vi el primer cambio. Álvaro se llevó una mano al pecho, apenas perceptible. Frunció el ceño, como si una punzada inesperada lo hubiera sorprendido. Un amigo le preguntó si estaba bien. Solo, un poco mareado, respondió, forzando una risa. El sudor apareció en su frente casi de inmediato. Su piel perdió color. El carisma que siempre lo envolvía se evaporó en segundos. Sentí una presión brutal en el estómago. No importaba cuánto resentimiento hubiera acumulado durante años. Verlo así me atravesó. Me late muy rápido el corazón, alcanzó a decir. Y entonces se desplomó. Los gritos cortaron la música como una cuchilla. Copas cayendo, sillas moviéndose,
gente retrocediendo con horror. Alguien gritó que llamaran a emergencias. Yo ya estaba de rodillas junto a él, con una calma que ni yo mismo reconocía. Lucas seguía grabando. Las sirenas no tardaron en llegar. Los paramédicos irrumpieron con una camilla, evaluaron signos vitales y se miraron entre ellos con urgencia. Arritmia severa, dijo uno. Dificultad respiratoria. Me levanté y hablé con voz firme. Probable intoxicación con un compuesto experimental farmacéutico. Derivado de ciclopentilamina. Proyecto suspendido hace 2 años. Me miraron sorprendidos, pero anotaron cada palabra. Busqué a mis padres. Estaban pálidos, inmóviles, incapaces de ocultar el terror. Mi madre balbuceó algo sobre malentendidos. Mi padre intentó imponer autoridad. Esto es un asunto familiar. El paramédico lo ignoró. Cuando la ambulancia se fue, supe que ya no había vuelta atrás. Y que esta vez, la verdad iba por delante de ellos. El hospital olía a desinfectante y urgencia. Luces blancas, pasos rápidos, voces superpuestas. A Álvaro lo llevaron directo a cuidados intensivos. Su corazón seguía descompensado. Los monitores marcaban picos erráticos que hacían estremecer a cualquiera que mirara la pantalla. Yo no me moví de allí. Un médico revisó los resultados preliminares y frunció el ceño. Esto no parece un colapso común. Hay indicios claros de intoxicación química. Di un paso al frente. Busquen un compuesto suspendido por provocar arritmias y fallo respiratorio. Fue desarrollado por Rivas Biotech hace 2 años. Tengo los datos. El médico me observó con atención, midiendo si hablaba desde el pánico o desde el conocimiento. Asintió y dio instrucciones inmediatas. Prepararon un protocolo experimental. Cada segundo contaba. Fue entonces cuando llegó la policía. 2 agentes entraron con expresión grave. Pidieron declaraciones. Mi padre intentó adelantarse, con voz autoritaria, hablando de estrés y desmayos. No funcionó. Los análisis confirman toxinas en sangre, dijo uno de los agentes. Esto es un posible intento de envenenamiento. Todas las miradas se dirigieron a mis padres. Yo hablé antes que ellos. Tengo evidencia, dije. Video del brindis. Registros del compuesto. Y pruebas de actividades ilegales de la empresa. Mi madre me miró como si no me reconociera. Por primera vez, no había control en su expresión. Solo miedo. Álvaro se estabilizó esa noche. No despertó, pero estaba vivo. Ese simple hecho cambió todo. Porque ahora había una víctima consciente, pruebas químicas, y un rastro que conducía directamente a quienes creyeron estar por encima de la ley. Mientras esperaba en el pasillo, mi teléfono no dejaba de vibrar. Abogados, autoridades, incluso periodistas. La noticia ya se había filtrado. La fiesta había terminado. Y el imperio también. La mañana siguiente fue un golpe continuo de llamadas, titulares y puertas que se abrían a la fuerza. La unidad federal entró en la sede de Rivas Biotech con una orden de registro de emergencia. No hubo advertencias ni comunicados suaves. Cajas completas de documentos salieron escoltadas. Servidores apagados. Laboratorios sellados. Vi las imágenes en una pantalla del hospital mientras esperaba noticias de Álvaro y sentí algo extraño. No satisfacción, sino una calma pesada, como si el mundo por fin estuviera alineándose con la verdad. Los análisis toxicológicos no tardaron en confirmarlo. La sustancia en la sangre de mi hermano coincidía con un fármaco experimental suspendido por causar fallos cardíacos graves. En los informes enviados a los reguladores, ese efecto secundario no aparecía por ningún lado. Había sido borrado. Luego llegó el correo anónimo. Un científico que había trabajado en el proyecto escribió a la agencia federal. Decía que los obligaron a alterar datos, a eliminar pruebas, a firmar informes falsos. Conservaba copias originales. Eso abrió la compuerta. Los investigadores encontraron un archivo oculto en los servidores internos, correos, órdenes directas, instrucciones explícitas para manipular resultados y ocultar daños. Nombres, fechas, firmas. Entre ellas, las de mis padres. Y como si eso no bastara, la división ambiental también cayó. En un almacén abandonado a las afueras de la ciudad encontraron residuos químicos enterrados ilegalmente, registros de transporte falsificados y pagos para silenciar inspecciones. Todo coincidía con las muestras del río. El video de la terraza terminó de sellarlo. No era perfecto, pero era claro. El gesto de mi madre. El cambio de copas. El pánico en sus rostros. Cuando me senté a declarar, no levanté la voz.
No intentaron solo proteger su empresa, dije. Intentaron eliminarme. Porque la verdad les costaba más que un hijo. Al día siguiente, la noticia ocupó portadas nacionales. El juicio comenzó en el Tribunal Federal una mañana gris, de esas que parecen hechas a propósito para contener la respiración. El edificio estaba rodeado de cámaras y periodistas. Cada paso que daba dentro resonaba como si no fuera solo mío, sino el eco de años de silencio acumulado. Mis padres se sentaron en el banquillo con trajes oscuros y rostros impasibles. Aún conservaban esa postura de superioridad, como si todo fuera un malentendido administrativo que se resolvería con una buena argumentación. El abogado defensor habló de accidentes, de estrés, de un hijo resentido que quería destruir a su familia. Yo escuché sin moverme. La fiscalía no perdió tiempo. Presentaron el video del brindis, los informes toxicológicos, los correos internos, los documentos alterados. El mapa de contaminación del río apareció proyectado en la sala, provocando un murmullo colectivo. Luego llamaron a Álvaro. Entró despacio, aún recuperándose. Verlo allí, frágil, me tensó el pecho. Cuando habló, su voz no tembló. El veneno no era para mí, dijo. Era para mi hermano. Mi madre intentó interrumpir. El juez la detuvo. El golpe final fue un correo firmado por mi padre. Eliminen cualquier dato sobre reacciones adversas. No hubo explicación posible. Tras semanas de testimonios, el jurado regresó. El silencio fue absoluto. Culpables, dijo el portavoz, en todos los cargos. No sentí euforia. Sentí cierre. Las consecuencias no tardaron en llegar, y fueron tan implacables como silenciosas. El juez dictó sentencias largas. Mi padre recibió 15 años en una prisión federal. Mi madre, 12, sin posibilidad de reducción significativa. El tribunal ordenó la incautación total de los bienes y colocó a Rivas Bahía UTEC bajo supervisión judicial inmediata. Días después, se anunció su disolución. El nombre que había dominado titulares durante décadas quedó reducido a un expediente. Más de 2.000 empleados perdieron su trabajo. Esa fue la parte que más me dolió. Personas que no sabían nada, que solo intentaban ganarse la vida. Pero la podredumbre era demasiado profunda. Mantener la empresa habría sido seguir fingiendo que podía salvarse algo que nació torcido. La fortuna familiar se evaporó entre multas, indemnizaciones y acuerdos civiles con comunidades afectadas por la contaminación. La casa donde crecimos fue embargada y subastada. Pasé frente a ella una sola vez. No sentí nostalgia, solo distancia. Una semana después del veredicto, el fideicomiso de mi abuela se liberó oficialmente. El dinero llegó acompañado de una sensación inesperada: silencio. Por primera vez, nadie podía condicionarme, amenazarme ni comprarme. Me mudé a la cabaña junto al lago que ella me había dejado. Nada lujoso. Madera vieja, un porche amplio y agua tranquila frente a mí. La primera noche me senté afuera sin teléfono, viendo cómo el sol desaparecía. Respiré. De verdad. Álvaro se mudó conmigo al salir del hospital. El veneno había dañado su corazón. Necesitaría seguimiento durante meses, quizá años. Una noche, sin rodeos, me dijo que no terminaría negocios, que estudiaría Derecho Ambiental. Quería reparar, no dirigir. Asentí. No hacía falta decir más. 3 meses después del juicio, usé parte de la herencia para crear una fundación ambiental con el nombre de mi abuela, Isabel Rivas. No fue un gesto simbólico. Fue una decisión consciente. El fondo se destinó a 2 cosas: asistencia médica para comunidades afectadas por contaminación industrial y becas para estudiantes de ciencias ambientales y salud pública. Hasta ahora, hemos ayudado a más de 200 familias. La familia extendida reaccionó como esperaba. Tíos y primos que apenas recordaba comenzaron a llamarme. Decían estar preocupados. Hablaban de unidad, de perdón, de seguir adelante, y siempre, de alguna forma, terminaban preguntando por el dinero. Los bloqueé a todos. El silencio volvió a ser un regalo. Las cartas llegaron después. Primero, la de mi madre. 3 páginas escritas a mano. Disculpas, explicaciones, plegarias. Decía que había sido manipulada, que nunca quiso hacerme daño. La leí una sola vez. Luego la quemé en la chimenea. La de mi padre fue distinta. No había arrepentimiento. Solo rabia. Me acusaba de haber destruido el legado familiar, de ser un traidor. No pasé del primer párrafo. También terminó en el fuego. Las cartas cesaron. El mes pasado,
Álvaro recibió su carta de admisión a la Facultad de Derecho, con beca completa. Cuando me la mostró, sonreía como nunca antes. No como el hijo dorado, sino como alguien que por fin había elegido su propio camino. A veces pienso en esa copa, en lo cerca que estuve de no estar aquí, en lo fácil que habría sido convertirme en algo igual de oscuro que ellos. Pero no lo hice. Sobreviví. Dije la verdad. Y decidí qué hacer con ella. Eso fue lo que realmente me salvó. Por favor, danos un like si disfrutaste de este video, y no olvides compartirlo con cualquier persona que pienses que podría encontrar este tema fascinante. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido de calidad y nos motiva a seguir explorando historias tan intrigantes como esta. Gracias por ser parte de nuestra comunidad.